El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora. Los saluda su compañero Jorge Lares. El día de hoy les presentaremos un especial dedicado al Manicomio General, conocido también como La Castañeda. Los invitamos a que nos acompañen. Para comenzar, Silvia García y Alejandra Naranjo nos presentarán una reseña de La Castañeda. Hospital Psiquiátrico La Castañeda. La historia de este lugar comenzó durante el Porfiriato. Muchos historiadores hacen énfasis en el discurso de progreso del presidente. Y fue así como en 1910, durante la celebración del centenario de la independencia, se inaugura el Hospital Psiquiátrico La Castañeda, mejor conocido como el Palacio de la Locura. La política de modernización de Díaz y su gabinete no podían dejar de lado la conformación de una institución que se dedicara exclusivamente al diagnóstico y tratamiento científico de las enfermedades mentales en las ciudades más progresistas de Europa. Estudiar este lugar y sus pacientes nos permite rastrear el pensamiento de la sociedad porfirista, pues al interior de la institución también existían una marcada estratificación social. Los pabellones se dividían en pacientes distinguidos, donde se alojaban personas de alto poder adquisitivo, pabellón de observación para indigentes, pabellón de pacientes peligrosos, personas violentas remitidas por la policía, pabellón de epilépticos e imbéciles, pacientes con retraso mental y pabellón de pacientes infecciosos, enfermos de sífilis, lepra o tuberculosis, sexoservidoras y personas con enfermedades venéreas. Cabe mencionar que en este último pabellón también se concentraban a personas homosexuales, lo que da cuenta de la concepción que se tenía en ese entonces en cuanto a las diferentes orientaciones sexuales. La estrechez de la normalidad porfiriana, como la denomina Cristina Rivera García en su libro La Castañeda, narrativas dolientes desde el Manicomio General, México 1910-1930. Da cuenta que incluso en el caso de la creación de obras en el área de la salud, estas responden a la consigna orden y progreso. Lo importante eran los resultados, el análisis de los procesos quedaban en segundo plano. Pero más allá de la estrechez, dentro de la Castañeda sucedían historias, se daban relaciones, corría la vida, una muy distinta a la que corría fuera de la institución. Injusto sería no reconocer que las buenas intenciones positivas del momento eran evidentes en la creación de esta institución, pues en sus inicios fue un símbolo de progreso, pero el sobrenombre que adquirió posteriormente de Palacio de la Locura hace referencia a las negligencias médicas y terribles condiciones sanitarias del lugar. En un principio se consideró capacidad para 1.500 personas, sin embargo los registros demuestran que dentro de la institución llegaron a habitar hasta 3.500 internos, atendidos por un deficiente equipo técnico y humano. Se ha documentado incluso que dentro de las instalaciones del Manicomio General, la tortura y el exceso de electroshock eran prácticas cotidianas. Durante el periodo revolucionario, se dio un declive en el número de enfermos que entraban en la institución. Ya lo dicen los autores Jimena López, Andrés Ríos y Cristina Sacristán. Como suele ocurrir en contextos de guerra, los parámetros para definir lo normal y lo anormal se diluyeron, repercutiendo en un menor número de internos en los manicomios. También la inestabilidad de la rectoría afectó al lugar. Hubo 12 rectores titulares y 3 internos. Agreguemos a esto la movilidad del personal médico y la falta de dinero en el manicomio,
aspectos que con el tiempo dejaron unas instalaciones en precarias condiciones. En 1929, el manicomio fue dirigido por médicos mejor preparados en psiquiatría. Algunos de los sobresalientes son Alfonso Millán, Edmundo Buentelo, Samuel Ramírez Moreno, Manuel Guevara Oropesa y Matilde Rodríguez Cabo. Según Héctor Pérez Rincón, fueron ellos quienes iniciaron la asistencia propiamente médica de los enfermos mentales en los escasos centros asistenciales públicos y privados dedicados a su cuidado, y establecieron la enseñanza formal de la neurología y la psiquiatría. Sin duda, los esfuerzos de esta generación de psiquiatras forjaron las bases para la evolución científica del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. Y la docencia de médicos como Raúl Fournier y Alfonso Millán en 1952, ambos académicos de la Facultad de Medicina en la especialidad de Neurología en la Universidad Autónoma de México, forjaron asimismo las bases de la vocación. Una nueva visión de la enfermedad mental también se abrió paso a partir de los avances mencionados, y entre 1960 y 1970 se construyó una red de 11 hospitales granjas que dio respuesta a la necesidad de cerrar el ya obsoleto Manicomio General. En 1965, en la gestión presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, se realiza la demolición del manicomio, el 27 de junio de 1968. En el terreno que quedó después de la demolición, se construyeron una serie de edificios que conforman la unidad habitacional conocida como las Torres de Mixcoac, y en donde, según testimonio de sus habitantes, en ciertas áreas de la zona se escuchan lamentos inexplicables. La creación durante el porfiriato del Manicomio General de la Castañeda siempre será un parteaguas en la historia de la psiquiatría en México, pero también constituye una parte muy sombría de esta historia. Para el Baúl de Pesqueira, Silvia García Puga y Alejandra Naranjo. A continuación, Carla Cota y Luis Soto nos presentarán la concepción de la locura en el siglo XX. La obra del historiador y filósofo francés Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, se interesó por las múltiples facetas que reviste la locura en el mundo occidental. Esa obra de Foucault le acercó al concepto de verdad y cómo las sociedades construyen una imagen de la locura en torno a las distintas percepciones que pueden tener de ella. Pero también se supo de la existencia de las casas de cura de almas, lugares donde se trataba la enfermedad del alma a través de terapias naturales y procedimientos alternativos que poco tienen que ver con los tratamientos de hoy. Según Joari Gautier Carmona, cada época tiene sus códigos y peculiaridades. El loco no siempre ha sido un ser alejado de la verdad, incapaz de entender su entorno o de interactuar con él propiamente. Rastrear el origen de la locura pide hacerlo sobre el de la razón. ¿Qué es ser loco? ¿Qué pasa cuando todos parecen estarlo y ese que se presume cuerdo se transforma en anomalía? La locura es un asunto social. La existencia de la locura obliga al consenso sobre lo que asumimos es la normalidad. ¿Y cómo aseguramos nuestra normalidad sin la locura? La necesitamos para establecer su opuesto. Su historia depende de la nuestra propia evolución. El siglo XX nos dio años de demencia colectiva, tal vez la más inaudita. Miles de normales cedieron ante los límites de la barbarie y antes y durante la Segunda Guerra Mundial hicieron normalidad de la violencia, del odio y la exclusión. Marwan Soto Antaki explica que la locura es el fruto de las convenciones de un lugar y de una época. Ha llegado a ser su referente. Lo que puede ser normal para nosotros no lo es ni ha sido para todos en todos los lugares. La constante es el grupo, el único capaz de enmarcar qué comportamientos considerará normales a partir de lo que cree. Le permite continuidad, aunque esté equivocado. Así, su perseverancia necesita de la condena a lo que percibe como anomalía. Para el Baúl de Pesqueira, Luis Alberto Soto Ruán. Carla Cota Mendoza.
finalizar, el equipo del Baúl de Pesqueira les presentaremos una mochila al hombro sobre la Castañeda. Es hora de agarrar mochila al hombro para dar un paseo imaginario a un lugar que ha sido escenario de algún acontecimiento histórico. ¡Vámonos! ¡Mochila al hombro! En la sala de ingresos del manicomio general, el doctor Olivarría, médico veterano formado como psiquiatra durante la época porfiriana, escuchó atentamente las quejas, regaños y ruegos de la señora Pérez, la cual, al ya no saber qué hacer con Ofelia, su caprichosa hija de 17 años, tomó la decisión de internarla en aquel lugar. Sentada y con sus brazos cruzados, la joven Ofelia miró con enojo a su madre y le dirigió una que otra mirada de desconfianza al doctor Olivarría. Minutos antes se dieron las presentaciones de rutina. El doctor preguntó los datos específicos de la paciente y comenzó el interrogatorio sobre el problema actual de la joven. A ver, dígame, señora Pérez, ¿cuál es el motivo de la petición de ingreso en el manicomio para su hija? Preguntó el médico a la señora Pérez mientras se preparaba para mecanografiar el expediente de la muchacha. Ay, doctor, Dijo la compungida madre. ya no sé qué hacer con esta muchacha. He hecho de todo para enderezarla y nomás no se deja. Pero, ¿cómo se comporta? Muy mal. No me quiere hacer caso en nada. Si yo le hablo parece que le habla el viento. No le gusta hacer nada de labores en la casa y eso no es lo peor. Lo peor es que sale todas las noches con una bola de vagos a horas no apropiadas. Para una señorita. Y vuelve casi de madrugada. La madre, más enojada que triste, expresa. Y yo ya no quiero que mi hija siga con su vida de perdida. Ofelia, que hasta el momento no había dicho nada, saltó enojada contestándole a su madre. No soy una perdida, mamá. Solo salgo a divertirme con mis amigos. Ellos son verdaderos artistas de vanguardia. Sí tomamos alguna botella, pero no hago nada más. Y no sé por qué estamos aquí. Yo no estoy loca y no tengo por qué contarle nada al viejo este. El doctor levantó una ceja mientras mecanografiaba comportamiento violento. Y la señora Pérez le gritó un cállate a su hija seguido de una bofeteada. Ofelia se llevó la mano a la mejilla enojada y empezó a gritar. ¿Por qué me pegaste, mamá? Eres muy injusta conmigo. A la Mari nunca le dices nada. Ella siempre me ha hecho caso y es más hacendosa que tú. No anda juntándose con esos vagos que se la llevan haciendo dibujitos y esas... El doctor Olivarría trató de tranquilizar a las mujeres y al final, cuando ya estaban más calmadas, continuó preguntando aspectos sobre la historia personal de Ofelia, a lo que la señora Pérez dijo con lujo de detalles las ocasiones en las que Ofelia hacía su voluntad o peleaba con sus hermanos por algo, en especial con su hermana María, con la que Ofelia llevaba muy mala relación. Alabó a María diciendo que toda su vida había sido, según ella, la viva imagen de la feminidad, así como todo lo que se esperaba de una señorita. Y otra cosa, doctor. El año pasado descubrí que Ofelia fue a una de esas reuniones, de esas mujeres llamadas. Se detuvo un momento, como temiendo lo que saldría de sus labios. De las llamadas feministas. Y por poco... Volvió a detenerse. Se iba a ir de soldadera el año pasado. Ya veo. Dijo seriamente el médico y preguntó a continuación. ¿Ofelia nunca ha tenido un accidente o se ha quejado de algún dolor en su útero o en sus ovarios? En sus partes íntimas, vaya. Ambas mujeres se quedaron atónitas ante la pregunta. No comprendo, doctor. Dijo algo espantada la madre. Es que por lo que me ha contado su hija muestra un comportamiento indócil, caprichoso y poco femenino, al contrario de su otra hija que resulta perfectamente normal. Además, por lo que me refiere, es afín a las ideas de grupos que tratan de pervertir los valores tradicionales y cambiarlos por otros que causan desorden y confusión.
El diagnóstico que se acomoda a todo lo anterior es histeria, lo cual puede tener implicación en algún padecimiento propio de los órganos de la anatomía femenina. Ofelia, indignada, le soltó algunos improperios al médico y estallando en carcajadas dijo: Váyase al siglo pasado. Usted no es más que un peón que trata de perpetuar el caduco sistema de valores en el que las mujeres estamos sometidas a la voluntad de los hombres que solo... La madre se llevó una mano al pecho y movió la cabeza en señal de reprobación, mientras que las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Mi hija está completamente trastornada. Finalmente Ofelia fue internada. La trasladaron al pabellón de observación y en su expediente el doctor Olivarría escribió su diagnóstico: locura moral. Una condición bajo la cual los individuos podían discernir entre lo bueno y lo malo, pero no podían apartarse o no tenían la suficiente capacidad para huir de lo malo. A los días, Ofelia se tranquilizó, ya sea por resignación o por demostrar su cordura, y fue transferida al pabellón de Tranquilas. Desde ahí escribió textos incendiarios, políticos y quejas sobre el estado de manicomio y el trato de que se daba a los pacientes. Sobre todo, al ver las historias de algunas de sus compañeras que por desacuerdos con sus cónyuges, hermanos y familiares fueron recluidas en la institución, por tener comportamientos fuera del molde o conductas mal vistas en una mujer. Incluso escribió una carta al presidente de la República, en la que hablaba del estado de la institución con fachada preciosa pero mobiliario, ventanas y paredes al interior en total decadencia. Hasta recabó las firmas de otras internas, incluyéndolas en la dichosa carta. El doctor Olivarría miraba estos escritos y los colocaba en el expediente de Ofelia mientras expresaba: Histeria agravada. El Doctor Maldito, 1944. Aquel día Oliverio, un muchachito de entre 14 y 16 años, lo comenzó acostado en aquella habitación blanca. Las paredes, el mobiliario, las cortinas, las sábanas y almohadas, incluso la indumentaria que llevaba puesta eran de esa coloración, solo opacado por la mugre y podredumbre del sitio. Oliverio, algo aturdido, escuchaba la voz del joven que, sentado en una silla de madera a un lado de la cama, lucía sereno, pulcro y algo distante. Oliverio lo escuchó y sin interrumpirlo, de hecho parecía no estar ahí, cosa que no incomodaba al otro joven, ya que éste se hallaba acostumbrado a esos comportamientos. De vez en cuando, Oliverio le dirigía una mirada, pero se debía más al análisis de la persona de su interlocutor que a alguna idea que éste haya soltado. Tenía ante sí a un joven de máximo 25 años, tez blanca, ojos café, al igual que su cabello, un poco escuálido y de baja estatura. Era además el contraste de aquella habitación debido a sus ropajes oscuros. ¿A poco este niño sabe tanto?, pensó Oliverio, mitad serio y mitad burlón, e interrumpió por fin al otro joven. Doctor Cristóbal, le juro que no fue ninguna alucinación creada por mi mente. Además, soy inocente. ¿Cómo cree usted que yo solo iba a poder hacer algo así? Cristóbal miraba con frialdad al pequeño Oliverio, que amarrado a una camisa de fuerza portaba la misma bata blanca que Cristóbal veía en cada paciente a diario. Después del show de sombras, continuó el pequeño, fue interceptado por el odioso del Guillermo, y el muy desgraciado me embruteció tal punto que, mareado y tambaleante, me secuestró llevándome a su auto. No recuerdo nada, solo que al despertar vi al Guillermo y a otros tirados muertos. Pero
Sonrió. No me causó ningún escalofrío. Era lo mínimo que se merecían. Si no fuera por las personas inoportunas que pasaron por ahí, estaría... Celebrando tu crimen. Interrumpió Cristóbal. ¿No es así? Usted y los oficiales de policías están más locos que yo. ¿Cómo creen que yo solo iba a poder hacerle eso a 2 hombres que nos llevaban algo de fuerza y estatura a usted y a mí? Si las miradas mataran, la de Cristóbal hubiera fulminado a Oliverio. ¿Qué salió mal? Interrumpió bruscamente Cristóbal. ¿No te quisieron pagar la tarifa acordada por otorgarles tus servicios? No me vais a decir que en ese cabaret de quinta en el que trabajas, solo haces figuritas de sombras. Viniendo del príncipe de El Gato Negro, nos esperamos cualquier truco. Dime, ¿Guillermo y su acompañante José querían su servicio doble? ¿Cómo cobras tus tarifas en ese caso? ¿Una pelea entre amantes? Mira que para pleitos de cama ya tengo suficientes historias con el loco del pabellón 5. Oliverio no lloró para no mostrarse débil ante el insensible doctor. Tal vez si estés loco después de todo. Enfureciste al ver que tu trabajo no fue compensado como esperabas. Y bueno, tuviste tu ataque de locura. O planeaste la muerte de Guillermo desde un principio e inventaste la historia de la amnesia y al asesino misterioso para no pisar el reformatorio. Esbozó una sonrisa y prosiguió. Qué pequeño maquiavélico estás hecho. Estoy cansado de que me traigan a puros indigentes, alcohólicos, prostitutas, toxicómanos y ahora hasta delincuentes. ¿Qué es esto? ¿Un manicomio o un albergue? Rió. Ni piensas que este va a ser un lugar confortable para ti. Oliverio dejó de escuchar a Cristóbal y pensando en el destino que le esperaría dentro y ante la desesperación de verse atado a la camisa de fuerza, comenzó a tratar de liberarse y le gritó al joven médico. Además, ¿usted qué sabe? Se encarniza conmigo por la muerte de esos tipos porque usted es igual que ellos. Cristóbal frunció el ceño y mandó llamar a Artemia, su enfermera de confianza. Aplícale un tranquilizante y después procederemos con el tratamiento. Doctor, no me diga que... Correcto, mi niña. Nuestro favorito, electroshock. Tenía las mismas inclinaciones que tú, pronunciaba Oliverio. Como en cada sesión, el acomplejado Cristóbal aprovechaba para aliviar sus frustraciones con los pacientes, y en el caso de Oliverio no fue la excepción. Avina un pequeño acertijo y te prometo que te dejaré libre, le dijo antes de iniciar la sesión. Oliverio no respondió correctamente al imposible acertijo del sádico doctor, y sintió la descarga de los electroshocks con cada respuesta incorrecta que decía. Al quedar casi al punto de coma, Cristóbal terminó la sesión y lo mandó encerrar a un cuarto sucio, oscuro y con ratas que paseaban de vez en cuando. La enfermera dijo a Cristóbal: Este acertijo no logré descifrarlo y obviamente Oliverio tampoco podría. Dudo que ese niño tenga conocimientos de geografía. Claro que no. Siempre hay que encontrar una ventaja para ganar. Y teniendo los conocimientos básicos del tema, el acertijo es tan obvio como que el muchacho no mató a esos hombres. Tanto Cristóbal como la enfermera soltaron una carcajada. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un martes más en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 5:30 por Radio Universidad. De parte del Baúl de Pesqueira, se despide de ustedes Jorge Lares. Hasta la próxima edición. Que tengan una buena tarde.
Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.